La historia a veces tiene una forma cruel de ajustar cuentas. La caída de la reina Camila no fue solo un escándalo mayúsculo, fue el desenlace brutal de una ambición desmedida y una traición silenciosa. Lo que parecía un cuento de hadas tardío, pronto se revelaría como una jaula dorada construida sobre mentiras, y lo peor, la prueba definitiva estaba oculta a plena vista durante la coronación. La historia a veces tiene una forma cruel de ajustar cuentas. La caída de la reina Camila no fue solo un escándalo mayúsculo, fue el desenlace brutal de una ambición desmedida, una traición silenciosa que llevaba décadas gestándose en los pasillos de palacio. Lo que parecía un cuento de hadas tardío, la culminación de un amor que había desafiado a una nación entera, pronto se revelaría como una jaula dorada construida sobre mentiras. Imagínate una mujer que lo arriesgó todo por un rey solo, para acabar traicionándolo a él, a la corona y a la memoria de la mujer a la que había suplantado. Sé lo que estaréis pensando, más salseo de la realeza, pero esto va más allá del chisme. Esta es la crónica de cómo una traición personal se convirtió en un asunto de Estado, de cómo unas joyas robadas se transformaron en un símbolo de profanación y de cómo el amor de un rey se convirtió en cenizas. Si observáis con atención las grabaciones de la coronación, veréis una escena que ahora resulta profética. Mientras el rey Charles abandona el trono en la abadía de Westminster, todos los presentes inclinan la cabeza, una reverencia solemne al monarca. Pero cuando Camila pasa apenas un segundo después, nadie mueve un músculo, ni una sola reverencia. En su momento pareció un desaire sutil. Hoy sabemos que era el presagio de la tormenta, que se avecinaba una tormenta que ella misma había provocado. La reina Camila, la mujer que una vez fue el secreto mejor guardado y peor visto de la monarquía, ha sido encerrada fuera de los muros de palacio, sumida en una desgracia absoluta. No por un rumor, no por la prensa, sino por sus propias acciones. Atrapada en una aventura privada y vinculada al robo de las joyas de Diana, su doble traición hizo temblar los cimientos de la monarquía desde dentro. La maquinaria del poder, esa entidad fría e impersonal que ella creía dominar, se volvió en su contra con una furia implacable. El rey Charles, con el corazón roto, pero con el peso de la corona sobre su cabeza, actuó con la celeridad que exige la traición. La mujer por la que una vez arriesgó su futuro había cruzado una línea que no solo era personal, sino real. Lo que comenzó como susurros en los pasillos terminó en un exilio silencioso pero devastador. Ahora la verdad está a la vista de todos. Camila no solo engañó a Charles, engañó a la corona. Se atrevió a tocar lo intocable, el legado de Diana. Un legado que para el pueblo británico es casi sagrado. Y esta vez no hay vuelta atrás por las puertas del palacio. No hay redención posible cuando la traición se viste con las joyas de una memoria querida. Vamos a desgranar paso a paso cómo se derrumbó este castillo de naipes, porque para entender la caída hay que empezar por la primera grieta en la fachada, y esa grieta, como suele ocurrir, tenía nombre de hombre. Vamos a retroceder al inicio, al momento exacto en que la primera pieza de este dominó mortal comenzó a caer. Todo cambió el 25 de junio de 2025. El rey Charles III comenzaba su mañana en el Palacio de Buckingham, con la calma ritual de siempre, una taza humeante de su té Earl Grey y la revisión de los informes diarios. Imagínate la escena, la luz de la mañana filtrándose por los altos ventanales, el silencio solemne de un palacio que todavía duerme y un rey que por primera vez en su vida siente el peso de la corona como una carga estable y no como una aspiración lejana. Pero esa mañana, bajo una pila de documentos oficiales, había algo que no encajaba. Un sobre Manila sin remitente anónimo. Un objeto tan mundano y a la vez tan amenazador en un entorno donde todo está controlado, medido y protocolizado. Dentro, un dossier que contenía fotografías de vigilancia en alta resolución fechadas entre el 11 y el 13 de mayo. Las imágenes mostraban a la reina Camila abrazando a un hombre en una suite privada de una finca adyacente a Windsor. La cara del hombre no estaba borrosa. Era inconfundiblemente Edward Langley, un empleado de la Casa Real con lazos personales conocidos con Camila que se remontaban a 1999, un fantasma del pasado que de repente se materializaba en el presente. Aquella escapada había sido justificada ante Charles como un retiro de bienestar en solitario para que Camila se recuperara del estrés. Una mentira piadosa, o eso parecía, pero las fotos contaban una historia muy diferente. Brazos entrelazados, copas de vino compartidas, sombras nocturnas proyectadas tras el cristal de una ventana. La intimidad era innegable y dolorosamente obvia.
Al principio Charles se negó a creerlo. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para la negación, sobre todo cuando la verdad amenaza con destruir el mundo que ha construido. Él había apostado todo por esa mujer. Había soportado el escarnio público, la desaprobación de su propia madre y la herida abierta de una nación que nunca la perdonó del todo por el sufrimiento de Diana. Creer en esas fotos era admitir que todo aquello había sido en vano. Pero un rey no puede permitirse el lujo de vivir en la negación por mucho tiempo. La duda, una vez sembrada, es una mala hierba que crece rápido en los jardines de la mente. Activó discretamente a la unidad de inteligencia del palacio, esa rama de la que nunca se habla, pero que todo lo ve una especie de miséis doméstico cuya única lealtad es a la corona, no a quien la lleva. La confirmación fue rápida y brutal. La autenticidad de las fotos era irrefutable. Cotejaron la identificación de Edward Langley, sus registros de transporte privado y los horarios de entrada y salida de los terrenos de Windsor. No era un rumor, no era una manipulación de la prensa. Era una traición impresa en papel fotográfico de alta calidad. El rey, un hombre que había esperado toda su vida para reinar, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El dolor de la traición personal era agudo, una puñalada en el corazón de un hombre que a pesar de su título solo quería ser querido. Pero lo que le heló la sangre fue un instinto, una sospecha que iba más allá del engaño amoroso. La maquinaria del poder, una vez puesta en marcha, no se detiene fácilmente. Y Charles, con el corazón roto pero con la mente fría de un monarca, dio una orden que lo cambiaría todo. Investiguen al hombre, pero sigan también cada uno de sus movimientos. No sabía que estaba a punto de descubrir que el adulterio era el menor de los pecados de su reina. Estaba a punto de tirar de un hilo que descosería no solo su matrimonio, sino la mismísima tela de la monarquía. La investigación interna, que en un principio solo buscaba verificar un affair, pronto comenzó a destapar extrañas coincidencias, hilos sueltos que conectaban la traición amorosa con algo mucho más oscuro y premeditado. Aquí es donde la cosa se complica, porque una infidelidad en el mundo de la realeza es casi un martes cualquiera, pero lo que estaban a punto de descubrir no tenía precedentes. Los registros de acceso a la Cámara Acorazada Real, ese santuario de la historia británica, revelaron una anomalía preocupante. La línea de tiempo mostró que Camila había accedido a la bóveda de las joyas de la familia el 22 de abril supuestamente para una investigación sobre el patrimonio. Un motivo plausible si no fuera por lo que pasó después. Esa misma semana, los registros de seguridad anotaron que salió del palacio con un baúl cerrado que no estaba registrado en el sistema de salida de artefactos. Un baúl que, según los testimonios del personal que ahora empezaban a hablar, parecía inusualmente pesado. La coincidencia era flagrante y alarmante. Charles, al recibir este informe preliminar, sintió una punzada de pánico que trascendía el dolor personal. Ya no era el marido engañado, era el rey cuya fortaleza estaba siendo saqueada desde dentro. Su orden a la oficina de inteligencia fue concisa y cargada de una tensión palpable: sigan el baúl, sigan al hombre. Lo que se desveló a continuación enviaría temblores a través de los cimientos de la monarquía. Los agentes de inteligencia, moviéndose con la discreción de fantasmas, rastrearon los movimientos del baúl. El destino no fue una casa de subastas, ni un comprador clandestino, sino algo mucho más personal y por lo tanto más perverso. El baúl fue llevado a un almacén privado alquilado bajo un nombre falso, y desde allí su contenido fue trasladado pieza por pieza a la misma suite cerca de Windsor, donde Camila tuvo su retiro de bienestar. El mismo lugar donde se encontró con Edward Langley. El baúl nunca regresó a palacio. Su contenido, se temía, se había evaporado. El personal, que ya sospechaba, había permanecido en silencio por una mezcla de lealtad mal entendida y miedo. En la jerarquía de palacio, cuestionar a la reina es un suicidio profesional. Pero ahora, con una investigación oficial en curso, las piezas del puzzle empezaban a encajar de una forma aterradora. Esto ya no era solo una historia de infidelidad, era algo mucho más siniestro, una profanación calculada. Parecía que Camila estaba despojando silenciosamente el legado real, usando el amor como una cortina de humo, y posiblemente para entregarle pedazos de historia a otro hombre. Fue por amor, por codicia o por algo aún más retorcido, un deseo de reescribir la historia, de suplantar a Diana no solo en el corazón de un rey, sino en las propias joyas que definieron su leyenda. La corona estaba ahora bajo asedio desde dentro y la traidora llevaba el título de reina consorte. Charles comprendió con un horror helado que el dossier anónimo no era el final de la historia, sino el prólogo de una pesadilla.
Una pesadilla en la que el robo no era solo de confianza, sino de la propia historia de la monarquía. Y lo peor estaba aún por llegar porque las joyas tienen memoria y las de Diana estaban a punto de gritar la verdad. El informe interno definitivo, fechado el 1 de julio de 2025, confirmó los peores temores de Charles y añadió una capa de perversidad que nadie había anticipado. El acceso de Camila a la cámara acorazada en abril no solo fue inusual, fue completamente no autorizado. Los registros de huellas dactilares mostraron que había eludido el protocolo estándar utilizando un código de anulación inactivo, un código fantasma que solo un puñado de personas sabía que existía. Era el movimiento de alguien que conocía las grietas del sistema a la perfección y no dudaba en usarlas para sus propios fines. Fue justo antes del amanecer del 28 de mayo de 2025. Las calles de Londres aún dormían, pero dentro de los muros del Palacio de Buckingham una era terminaba en silencio. El rey Charles ya no era rey en funciones y ahora tenía que irse. No hubo carruajes dorados ni multitudes despidiéndolo, ni la pompa y circunstancia que habían definido toda su vida. Solo el silencio y la eficiencia fría de la maquinaria que ahora se volvía en su contra. La seguridad revisó las grabaciones de la bahía de carga de Clarence House, donde el coche de Camila estuvo estacionado durante 45 minutos. Se cargó un baúl. Nadie sabía qué había dentro. El destinó su suite privada cerca de Windsor, el nido de amor donde se encontró con Edward Langley. La conexión era tan obvia que resultaba insultante. Pero la prueba más condenatoria, la que transformó un robo en una profanación, se encontró en la tableta encriptada de Camila. Los técnicos de Palacio lograron romper el cifrado y recuperaron conversaciones cargadas de una emoción retorcida con Edward Langley. Frases como "tú siempre me conociste mejor que él y esta vez es nuestro" pintaban un cuadro desolador. No solo había traicionado la confianza de Charles, estaba activamente desmantelando la historia de la familia real para un hombre sin título ni papel en el legado. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Fue amor, fue simplemente dependencia emocional. La cosa es que en esos mensajes también hablaban de corregir la historia, de reclamar lo que siempre debió ser suyo. No estaban robando por dinero, estaban robando por simbolismo. Querían borrar a Diana de la narrativa, sustituir sus reliquias por las suyas propias, como si al poseer sus joyas pudieran de alguna manera absorber su legado y reescribir el pasado. Era el peor escenario posible. Este no era un escándalo construido sobre cotilleos, estaba escrito en fechas, códigos de acceso y tesoros desaparecidos. La corona había sido comprometida no por un extraño, sino por la mujer que había jurado defenderla. Charles se enfrentaba ahora al mayor desafío de su reinado, separar la devastación personal del deber nacional. Porque esto ya no se trataba de un corazón roto, se trataba de la profanación de una memoria que la nación entera consideraba sagrada. Con la evidencia acumulada y la traición confirmada, se preparó para una confrontación que definiría el destino de la monarquía y no iba a entrar en ella a ciegas. Iba armado con la verdad, una verdad fría y cortante como el diamante más puro de la corona. En la noche del 1 de julio de 2025, el rey Charles III convocó a Camila a una reunión privada en el Salón Azul del Palacio de Buckingham. La atmósfera era gélida, cargada de una electricidad silenciosa. Las puertas estaban cerradas con llave. El personal había sido despedido. Esto no era una conversación real, era un interrogatorio. Un juicio a puerta cerrada donde el juez, el jurado y el verdugo eran la misma persona, el hombre al que había traicionado. Charles, armado con las fotos, los registros de seguridad y la correspondencia encriptada, extendió todo sobre la mesa de caoba que había presenciado siglos de historia. No levantó la voz, no la acusó directamente. Su autocontrol era aterrador. Simplemente con una calma que helaba la sangre preguntó ¿quién es él? Pero la pregunta era una trampa porque no se trataba solo del hombre de la foto, se trataba de lo que había robado. Y no hablaba de joyas. Camila, cogida por sorpresa, comenzó con negaciones suaves con la misma estrategia que le había funcionado durante décadas. Un viejo amigo, un retiro de bienestar, estabas ocupado con el Parlamento. Palabras vacías que rebotaban en el silencio opresivo de la habitación. Pero su historia estaba llena de agujeros y se hundía con cada palabra que pronunciaba. Charles en silencio abrió una segunda carpeta. Los registros de acceso a la bóveda. Le mostró las fechas, las horas, el código de anulación. Un baúl, dijo Charles, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Un baúl que no ha regresado Camila. Mientras ella tartamudeaba buscando una excusa, una mentira que pudiera sostenerse, Charles la presionó y esta vez su voz se quebró por la rabia contenida. Esto no es solo infidelidad, Camila, eso podría haberlo entendido. Pero ¿usaste el legado de Diana como cebo? ¿Creíste que no me enteraría?
Las palabras resonaron en la sala cargadas con el peso de 30 años de historia de dolor, de un triángulo amoroso que había destrozado a una familia y a una nación. Camila lloró. Lágrimas de cocodrilo, quizás. O quizás lágrimas genuinas de alguien que finalmente ha sido descubierto. Pero no pudo explicar por qué los pendientes de perlas que Diana llevó en Qatar en 1986 estaban desaparecidos de la bóveda ni por qué habían sido vistos de todas las personas posibles en las orejas de su propia hija. Afirmó que todo era un malentendido, una terrible y desafortunada confusión, pero el daño estaba hecho. La confianza, ese hilo frágil que había costado décadas tejer, se había roto de forma irreparable. Se dice que Charles confesó a sus ayudantes más cercanos: esa misma noche no solo me insultó a mí, insultó la memoria de mi madre y la de la mujer que no pude proteger. Muy bonito, sí señor, pero quizás un poco tarde para esos lamentos. Esa noche Charles no durmió. Se quedó mirando las llamas en la chimenea de sus aposentos privados, consumido por una mezcla de rabia y un dolor profundo y antiguo. Murmuró para sí mismo una frase que resonó en el silencio de la habitación, una frase que lo perseguiría por el resto de sus días. Diana me lo advirtió. A las 7 de la mañana siguiente había tomado una decisión. El acceso de Camila a las cámaras acorazadas al Consejo y a los archivos ceremoniales sería revocado en 48 horas. La caída de Camila ya no era un asunto secreto, estaba a punto de desmoronar la propia monarquía, pero Charles no era el único que observaba. Alguien más había estado esperando en silencio, calculando el momento perfecto para asestar el golpe de gracia, y esa persona era la princesa Anne, la hija que nunca perdonó. Mientras Charles se ahogaba en su propio infierno personal, la estocada final no vino de un informe de inteligencia ni de una confesión entre lágrimas. Vino de un catalizador silencioso, de una observación aguda en el lugar más inesperado, un almuerzo benéfico. Y la persona que encendió la mecha fue irónicamente la que más tenía que perder, pero también la que más tenía que proteger: Catherine, la princesa de Gales. El 29 de junio de 2025, el Palacio de Buckingham acogió un almuerzo discreto para celebrar un hito benéfico de la princesa Charlotte. Era un evento íntimo con solo 32 invitados, la mayoría familia y ayudantes cercanos. Un ambiente relajado, casi familiar. Catherine, como siempre impecable, llegó a las 12:14 vestida con un vestido azul claro que Diana había lucido en 1995. Un homenaje sutil, casi un susurro a la historia, como solía hacer. Sus ojos, entrenados para captar cada detalle en la compleja coreografía de la corte, se posaron en Laura López, la hija de Camila, sentada junto a la ventana norte, y entonces lo vio. Laura llevaba unos llamativos pendientes de perlas en forma de cascada, 3 perlas engastadas en diamantes que brillaban suavemente con la luz del sol. Catherine la miró fijamente, no parpadeó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Supo en ese instante que algo estaba terriblemente mal. Catherine no es una mujer de dramas públicos, es una estratega del silencio. Su poder no reside en la confrontación, sino en la preparación. En 5 minutos le pidió a su asistente que recuperara discretamente el catálogo digital de joyas del archivo de Windsor en su teléfono. El resultado fue inmediato y demoledor: Qatar 1986. Un regalo de estado a la princesa Diana, lucido durante su famosa visita a la Ópera de Londres el 14 de octubre de 1986. La marca de serie y el diseño del cierre eran inconfundibles. No eran una copia, eran los originales. No confrontó a Laura de inmediato. Eso habría sido vulgar. Observó, calculó. Esperó hasta las 12:42 y luego, con una calma que helaba la sangre, se acercó y preguntó delante de varios testigos con una voz suave pero firme: ¿de dónde has sacado esos pendientes? Laura, son exquisitos. Laura, nerviosa, tartamudeó: un regalo de mamá. Dijo que eran suyos para legar. Claro que sí, guapi. Catherine no reaccionó, no mostró sorpresa ni ira. Simplemente asintió, se giró hacia el gemólogo del palacio, que ya estaba de guardia debido a las alertas de seguridad previas, y con una sonrisa enigmática dijo Lord Ashworth: ¿le importaría verificar la autenticidad de estas piezas? Queremos asegurarnos de que un tesoro tan magnífico esté debidamente documentado. Le entregó los pendientes con la delicadeza con la que se maneja una bomba. A la 1 de la tarde se confirmó lo que ya sabía. Eran los originales registrados por última vez en marzo de 2023 y programados para ser entregados a la princesa Charlotte en su 18º cumpleaños en 2043. La reacción fue instantánea. William llegó a las 10:08 p.m. Catherine le susurró una sola palabra al oído: confirmado. La habitación enmudeció.
Charles, informado por un mensaje privado, declinó asistir al almuerzo, pero convocó una reunión de emergencia con su equipo legal. Ese gesto, ver las joyas de Diana, su legado, en las orejas de la hija de Camila, fue el punto de no retorno emocional para toda la familia. No era un robo, era una declaración de intención. Era un intento de infiltrar su linaje en un legado que no le pertenecía. Era el fin del juego. La noticia de los pendientes corrió como la pólvora por los canales privados de la realeza, no como un chisme, sino como una declaración de guerra. Para William no fue solo la confirmación de un robo, fue la reapertura de una herida que nunca había cicatrizado del todo, la herida de un niño que vio cómo su madre era sistemáticamente marginada y reemplazada. Las palabras que pronunció más tarde esa noche, en la privacidad del despacho de su padre, fueron claras y afiladas, como el cristal intentó insertar su línea de sangre en un legado que no le pertenece. Eso no es herencia, es infiltración. En esa frase resonaba el eco de una promesa hecha a sí mismo hacía mucho tiempo. Mi madre fue borrada una vez, no dejaremos que vuelva a pasar. Era la voz de un futuro rey protegiendo no solo a la corona, sino a la memoria de su madre. Si William representaba el dolor y la determinación, la princesa Anne encarnaba la furia pura y sin adulterar. Anne siempre la espada sin remilgos de la familia real, la que nunca necesitó sonreír para las cámaras, no se anduvo con rodeos. Cuando Charles le informó, su reacción fue visceral y francamente aterradora. Se dice que golpeó la mesa con el puño y dijo: ha usado el nombre de nuestra madre, nuestra historia y nuestro dolor como moneda de cambio. Es una sinvergüenza. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Para Anne esto no era una sorpresa, sino la confirmación de una desconfianza que había albergado durante décadas. Ella nunca vio a Camila como la esposa de su hermano, sino como una oportunista que finalmente había mostrado su verdadera y codiciosa cara. La maquinaria del poder real, esa que a menudo se mueve con una lentitud glacial y protocolaria, se aceleró a una velocidad vertiginosa. El círculo íntimo de la monarquía, a menudo dividido por rencillas y celos, se unió con una ferocidad protectora que no se había visto desde la abdicación de Eduardo VIII. El consenso era unánime y la ofensa de Camila no podía quedar sin castigo. Esto no era una simple disputa familiar que pudiera resolverse con una conversación incómoda en Sandringham durante la Navidad. Se había cruzado una línea roja, una que afectaba directamente a la integridad de la corona y a la memoria sagrada de Diana. La familia real, a menudo percibida como un nido de víboras disfuncionales, se convirtió en un tribunal implacable. El objetivo ya no era salvar a Camila, ni siquiera salvar las apariencias. El objetivo era salvar a la monarquía de ella. La habían tolerado, la habían aceptado a regañadientes por amor a Charles, pero ahora, con esta traición final, la paciencia se había agotado. Era como si el espíritu colectivo de los Windsor, desde la reina Victoria hasta la propia Elizabeth II, se hubiera levantado para decir: hasta aquí hemos llegado. La sentencia estaba dictada antes de que el juicio siquiera comenzara. Lo que venía a continuación no era una deliberación, sino la ejecución de una decisión ya tomada, y sería rápida, silenciosa y absolutamente brutal. El 3 de julio de 2025 se convocó un Consejo Real de Emergencia a puerta cerrada en una de las salas menos conocidas de Buckingham, la White Drawing Room. No era una reunión oficial del Consejo Privado, sino algo mucho más íntimo y por lo tanto mucho más letal. Imagínate la escena: solo 5 personas decidiendo el destino de una reina. Estaban el rey Charles con el rostro marcado por el cansancio y una decepción tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en 2 días. William, el heredero, con una calma gélida que ocultaba una furia protectora. Catherine, la estratega silenciosa, cuyo poder residía en su capacidad para observar y actuar en el momento preciso. La princesa Anne, la conciencia implacable de la familia. Y finalmente, el asesor constitucional de la corona, un hombre cuya única función era traducir la furia real en un protocolo legal e inapelable. El ambiente era frío, clínico, devastador. No se informó a la prensa, no seguiría ninguna declaración pública. Pero dentro de esa habitación se estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Charles, con un gesto lento y pesado, extendió las pruebas sobre la mesa de caoba, las fotos del affair, los registros de seguridad de la bóveda, los informes del gemólogo sobre los pendientes, las transcripciones de los mensajes encriptados. Cada documento era un clavo en el ataúd real de Camila. Esto ya no es una disputa familiar, dijo Charles, y su voz, aunque baja, resonó con la autoridad de un monarca que ha tomado una decisión irrevocable. Esto es una brecha en el protocolo de la corona de la más alta gravedad. Es una traición al juramento que hizo no a mí, sino a esta nación.
Anne, como era de esperar, fue la primera en hablar y su voz fue como el filo de una guillotina. Ha profanado todo lo que nuestra madre representaba. Ha utilizado nuestra historia y nuestro dolor como si fueran baratijas para impresionar a su amante. Esto no puede ser perdonado. Debe ser extirpado de raíz como un tumor. William no habló hasta que su padre le dirigió la mirada. Cuando lo hizo, su única frase tuvo el peso de una sentencia de muerte. Apoyo cualquier medida que proteja el legado de mi madre y el futuro de la corona. No había rastro de duda en su voz, solo la determinación férrea de un hijo que se ha convertido en el guardián de la memoria de su madre. Catherine permaneció en silencio con las manos elegantemente cruzadas sobre un nuevo archivo que contenía el inventario actualizado de la bóveda, pero su silencio era más poderoso que cualquier grito de indignación. Era el silencio de la resolución decisiva, el de alguien que ya había hecho su movimiento y ahora simplemente observaba cómo se desarrollaba el jaque mate. Ella había puesto la bomba, los demás solo estaban decidiendo cuán grande sería la explosión. Charles, tras escuchar el veredicto unánime de su familia, asintió lentamente. El dolor en sus ojos era visible, pero su deber como rey prevaleció. Emitió 5 órdenes inmediatas, cada una de ellas un paso más hacia el borrado de Camila de la vida real. Eran medidas drásticas, diseñadas no solo para castigar, sino para aislar y finalmente para borrar. La reina consorte estaba a punto de convertirse en un fantasma simbólico dentro de la misma monarquía que tanto había luchado por conquistar. El consejo de guerra había terminado. La sentencia estaba dictada. Las 5 órdenes de Charles dictadas en la fría solemnidad de la White Drawing Room fueron ejecutadas con una eficiencia implacable y silenciosa, como un veneno que se administra sin que la víctima se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. No hubo un comunicado de prensa grandilocuente, solo una serie de directivas internas que desmantelaron el estatus de Camila pieza por pieza en un proceso de borrado metódico y brutal. Primero, la entrada de Camila a cualquier palacio o residencia real quedaba suspendida con efecto inmediato a partir del 4 de julio. Sería escoltada a su residencia privada en el campo y no podría regresar sin una invitación explícita y por escrito del monarca. En esencia, estaba desterrada. La jaula dorada se había abierto, pero solo para expulsarla al frío. Segundo, su equipo de comunicación personal sería reasignado antes del 6 de julio. Le quitaban su voz, su capacidad de tejer narrativas, de manipular a la prensa, de defenderse públicamente. La dejaban muda en un mundo que se alimenta del ruido. Tercero, los códigos de acceso a todas las cámaras acorazadas y archivos tanto digitales como físicos se cambiarían antes de la medianoche de ese mismo día. La puerta al legado real, a la fuente de su poder simbólico, se cerraba para siempre con un portazo electrónico. Cuarto, su destacamento de seguridad real se reducía a la mitad. Un mensaje claro y humillante de que su importancia y su nivel de amenaza percibida habían disminuido drásticamente. Ya no era una figura central que necesitara protección, era una nota a pie de página. Y quinto, y quizás el más devastador de todos, su título reina consorte se mantendría por estricto protocolo para evitar una crisis constitucional que la monarquía no podía permitirse en ese momento. Pero sus deberes quedaban completamente anulados. Ya no asistiría a eventos, no recibiría a dignatarios, no inauguraría hospitales, no participaría en ninguna función oficial. Era una reina solo de nombre, una figura hueca, un fantasma con corona. No la escoltaron fuera del palacio con dramatismo, simplemente la dejaron encerrada fuera de él en un limbo de irrelevancia. Más tarde esa noche, Camila recibió un sobresellado de manos del mensajero personal de Charles. No contenía una carta de amor, ni siquiera una de odio. Dentro, una directiva formal con el sello real que enumeraba en un lenguaje legal y desapasionado todas las restricciones impuestas. Al final del documento, 3 palabras escritas a mano por el propio rey con una caligrafía temblorosa pero firme. La confianza está rota. Y en esas 3 palabras se resumían 30 años de una historia de amor, traición y finalmente de ruina. El personal de Clarence House, su residencia oficial, recibió instrucciones de iniciar procedimientos de reubicación discretos. Traducido del lenguaje de palacio, significaba empaqueten sus cosas y sáquenla de aquí antes de que nadie se dé cuenta. Para el 5 de julio, Camila ya no estaría allí. Habría desaparecido de la vida palaciega evaporada como si nunca hubiera existido. Pero el público no permanecería en la oscuridad por mucho tiempo.
Porque cuando el sol salió el 6 de julio, la prensa ya tenía la historia y el escándalo contenido hasta entonces en los muros de Palacio estaba a punto de estallar y convertirse en un incendio global. A las 6 de la mañana del 6 de julio de 2025, la portada del Times estalló como una cerilla en un pajar seco. No fue una filtración sutil, fue una detonación controlada. ¿Quién filtró la información con tanto detalle y precisión?, os preguntaréis. A ver, la respuesta es obvia, aunque nunca se confirmará oficialmente el propio Palacio. Cuando la monarquía necesita cortar una cabeza, primero se asegura de que el pueblo entero esté pidiendo la guillotina. El titular era una obra maestra de la crueldad periodística La reina Camila en escándalo de afaire secreto y robo de joyas. Las fotos de Camila con Edward Langley en Windsor se publicaron junto a los registros confirmados de su acceso no autorizado a la bóveda real. Y luego el titular secundario, el que realmente hizo que la nación contuviera el aliento legado traicionado, las joyas de Diana encontradas en la hija de Camila. ¡Boom! Jaque mate. Las redes sociales, ese tribunal popular instantáneo y sin piedad, estallaron en cuestión de minutos. Los hashtags Reina Traidora, Diana merecía más y el más doloroso de todos, Not My Queen, dominaron Twitter, TikTok e Instagram en 93 países. La gente estaba flipando. Un vídeo viral que comparaba a Laura López llevando los pendientes de Qatar de 1986 con imágenes de archivo de Diana en su máximo esplendor provocó una nueva oleada de furia. Es como ver cómo roban la historia en directo, y a cámara lenta, escribió un comentarista. La publicación acumuló 4,7 millones de visitas en 12 horas. Para muchos, y aquí está la clave para entender la magnitud del escándalo, esto no era una traición personal a Charles. A esas alturas a poca gente le importaba la vida amorosa de un rey de más de 70 años. No. Esto era la profanación de un icono. Era la reescritura de la memoria nacional por parte de la mujer, que siempre fue vista como la villana de la historia. Fuentes de Palacio convenientemente anónimas comenzaron a susurrar a los periodistas que Camila ya había sido despojada de todas sus funciones operativas desde el 4 de julio. Correos electrónicos filtrados, qué casualidad, mostraban a los ayudantes reales luchando por actualizar comunicados de prensa y reasignar al personal de Clarence House. La BBC, el altavoz oficioso del Estado, interrumpió su programación habitual para emitir un especial en directo titulado con muy poca sutileza La reina que fue demasiado lejos. Los tabloides, por supuesto, se dieron un festín con una claridad brutal, legado saqueado, traicionando a Diana 2 veces y la caída final de Camila. La opinión pública se desplomó. Las encuestas de YouGov del 7 de julio mostraban que la aprobación de Camila había caído al 21%, la más baja desde que se unió a la familia real en 2005. Mientras tanto, la de Catherine, la heroína silenciosa de esta tragedia, se disparó al 85%, y la princesa Charlotte se convirtió de la noche a la mañana en un nuevo símbolo del legado protegido, la heredera espiritual de su abuela. Para muchos no se trataba solo de apartar a Camila, se trataba de defender a Diana 20 años, demasiado tarde, pero justo a tiempo para que la historia, o al menos la percepción popular de la historia, finalmente se corrigiera a sí misma. Mientras el fuego mediático se extendía por las pantallas y los titulares de todo el mundo dentro del Palacio de Buckingham, el rey Charles estaba escribiendo una última orden. El exilio de Camila ya no era simbólico. Estaba a punto de volverse constitucional e irreversible. A las 8:15 de la mañana del 7 de julio de 2025, con la furia del público en su punto más álgido, el rey Charles III convocó a su secretario privado Sir Giles Norbury y emitió la directiva final. Fue un acto rápido, casi quirúrgico. Camila sería formalmente degradada a miembro no operativo de la familia real. Esta terminología tan burocrática y fría ocultaba la brutalidad de la sentencia. En la práctica era un destierro en vida, un borrado de la existencia pública. La directiva incluía 7 términos clave, cada uno bajo el sello real, que revocaban sus deberes ceremoniales, su asistencia a eventos, el acceso a las bóvedas y todos sus privilegios de comunicación. En la práctica estaba desterrada del corazón de la monarquía. Ese mismo día, la seguridad del palacio cambió todos los accesos digitales y biométricos a los archivos reales. Sus ayudantes fueron retirados de Clarence House a las 6 de la tarde, y un vehículo privado sin insignias reales la trasladó a Raymill House, su finca personal en Wiltshire, lejos, muy lejos del círculo íntimo de Windsor. Se le comunicó a través de un abogado que no podría regresar a ninguna residencia real sin un permiso explícito y por escrito del propio monarca, un permiso que ambos sabían que nunca llegaría.
Fue un exilio suave en apariencia, pero devastador en su esencia. No la enviaron a una torre, pero la encerraron en una jaula de silencio y soledad. Dentro de Rye Mill House, una casa que una vez fue su refugio privado, se dice que Camila pasó las primeras 48 horas completamente sola. Las persianas bajadas, los teléfonos desconectados. Imagina la escena: la mujer que había luchado durante décadas por estar en el centro del poder, ahora estaba atrapada en el silencio de una casa de campo con el único eco de sus propios errores. Sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura López, la visitaron brevemente el 9 de julio. Un encuentro tenso y breve. Evitaron a la prensa que ya acampaba en los alrededores y salieron por una puerta lateral con el rostro sombrío. La vergüenza era ahora un asunto de familia. Camila, que una vez fue el rostro público junto a un monarca, ahora vivía tras ventanas cerradas y teléfonos silenciosos. Su antiguo chofer, en una de esas jugosas declaraciones anónimas a un tabloide, no dijo una palabra en todo el trayecto, solo miraba por la ventana pálida vacía. La reina consorte se había convertido oficialmente en un fantasma. Charles, por su parte, emitió un mensaje privado al personal de palacio esa misma tarde, un mensaje que por supuesto se filtró a las pocas horas. Decía en parte: nadie, ni siquiera aquellos a quienes una vez amamos, puede estar por encima del legado. Mi deber es para con la corona y para con la memoria de quienes la construyeron. Muy poético, muy real. La declaración nunca se hizo pública oficialmente, pero los conocedores dicen que esas palabras ahora cuelgan enmarcadas en su estudio privado, justo al lado de un retrato de la reina Elizabeth II y otro de la princesa Diana tomado en 1982, un recordatorio constante de su deber y quizás de su fracaso. Con Camila apartada, desterrada y silenciada, todos los ojos se volvieron hacia la mujer que en silencio había asumido la carga de la restauración Catherine. Porque la monarquía no solo estaba limpiando la casa, estaba reconstruyendo las bóvedas, la memoria y, lo más importante, la confianza del público. Y esa era una tarea para la que solo una persona parecía estar preparada. Mientras Camila se desvanecía en su exilio autoimpuesto, otra figura emergía de las sombras, no con estruendos, sino con la silenciosa autoridad de quien sabe que su momento ha llegado. El 8 de julio de 2025, a las 10:30 de la mañana, la princesa Catherine entró en la cámara acorazada real bajo el castillo de Windsor. No iba sola. La acompañaba una única persona, Lady Eleanor Moore, la archivista jefe de la corona, una mujer cuya lealtad a la historia era tan inquebrantable como el acero de la bóveda. Juntas, en un acto cargado de simbolismo, comenzaron el proceso de reasegurar cada artefacto restante ligado a la princesa Diana. No se trataba solo de contar las joyas. Se trataba de restaurar el orden, de purificar un espacio que había sido profanado. El choker Spencer de 1980 y uno, el broche de zafiro, de 1985, e incluso una carta manuscrita que Diana había dirigido a William antes de su trágica muerte en 1997. Cada pieza fue revisada, catalogada y colocada de nuevo en su lugar, como si con ese simple gesto se pudiera rebobinar el tiempo y borrar la mancha de la traición. El sistema biométrico de la bóveda, aquel que Camila había logrado burlar, fue completamente reconfigurado. A partir de ese momento, solo 2 firmas biológicas podrían abrir esa sección específica del archivo, la de Catherine y la del futuro custodio de la princesa Charlotte. La línea de sangre de Diana quedaba así sellada y protegida para las generaciones futuras. Al cerrar el último cajón, Catherine colocó un sobre en su interior. En el anverso, escrito con una caligrafía delicada y elegante, se leía: para Charlotte, con fuerza y en memoria. Con amor, mami. Esas palabras no eran solo maternales, eran una promesa real, una transferencia de la antorcha. Era el acto de una futura reina asegurando el legado de la reina que nunca pudo ser. El personal presente ese día describió el momento como silencioso pero sísmico. No se trataba de títulos ni de comunicados de prensa, se trataba de proteger lo que Camila, en su arrogancia, había intentado arrebatar. Esa misma tarde, el Palacio de Kensington, en una jugada maestra de comunicación, publicó 2 fotografías. Una de Catherine de pie frente a las imponentes puertas de la bóveda, su expresión serena pero firme. La otra de la pequeña Charlotte sosteniendo con delicadeza una foto enmarcada de su abuela Diana. Las imágenes se hicieron virales, compartidas más de 32 millones de veces en menos de 48 horas. Un nuevo hashtag surgió y eclipsó a todos los demás: legado asegurado. Miembros del Parlamento, siempre atentos a la marea de la opinión pública, incluso pidieron una ceremonia real para reconocer formalmente a Catherine como protectora del archivo real.
Las encuestas del 9 de julio mostraban un 85% de apoyo a que Catherine asumiera un papel elevado en las futuras decisiones reales y un 72% creía que algún día debería ser titulada reina no solo por matrimonio, sino por aclamación nacional. En los ojos del pueblo, la monarquía tenía un nuevo centro moral, uno arraigado en la gracia de Diana, el futuro de Charlotte y la dignidad inquebrantable de Catherine. Pero mientras Catherine cerraba silenciosamente la bóveda y restauraba el orden, el pasado de otra persona estaba siendo desenterrado y arrastrado a la luz del día. Porque los pecados de Camila no comenzaron en 2025 y el mundo, con su recién recuperada memoria, estaba a punto de recordar todo lo que ella creía que había sido enterrado para siempre en el silencio. La cosa es que en la era digital nada se entierra para siempre. Para el 10 de julio de 2025, la tormenta mediática sobre la traición de Camila se había convertido en un ajuste de cuentas histórico en toda regla. Ya no se trataba solo del escándalo actual. Los periodistas y biógrafos, oliendo sangre en el agua, comenzaron a desenterrar y a reexaminar cada uno de los escándalos que habían salpicado su vida, conectando los puntos de un patrón de comportamiento que se extendía por décadas. Primero, como era de esperar, resurgieron de las cenizas digitales las cintas del Tampon Gate de 1993. Aquella conversación telefónica filtrada entre Charles y Camila tan íntima y a la vez tan humillante que confirmó el affair durante su matrimonio con la princesa Diana. En aquel entonces el público se dividió y muchos culparon a la prensa por la intromisión. Pero ahora con Camila expuesta por robo, infidelidad y manipulación real, el pasado se estaba juzgando con nuevos ojos y esos ojos no perdonaban. La conversación ya no era vista como una indiscreción privada, sino como una prueba más de su desprecio por la institución y por la mujer a la que estaba traicionando. Pero la cosa no se quedó ahí. Los informes comenzaron a reexaminar sus visitas a la bóveda real en 2017 y 2021, que en su momento fueron descartadas como inofensivas giras de patrimonio. De repente, nuevos confidentes y fuentes cercanas de Clarence House, que casualmente habían recuperado la memoria, contaron a los periodistas que esas visitas incluyeron retiradas de joyas no registradas y la reorganización de la documentación de ciertas piezas. Analistas financieros con demasiado tiempo libre comenzaron a rastrear estas visitas hasta la misteriosa desaparición de 2 broches victorianos y un juego de gemelos de zafiro georgianos que más tarde fueron encontrados en una subasta anónima en Ginebra en 2022. Los puntos se estaban conectando. Esto no era un delito aislado, era un patrón, una forma de operar que abarcaba décadas. Incluso sus antiguos aliados, aquellos que habían trabajado incansablemente para limpiar su imagen y hacerla aceptable para el público británico, comenzaron a cortar lazos. El Consorcio de Relaciones Públicas Reales, la empresa responsable de gestionar la imagen de Camila, desde 2005 rescindió discretamente su contrato alegando diferencias irreconciliables. ¡Qué eufemismo tan bonito! Los editores retrasaron indefinidamente el lanzamiento de sus memorias planificadas y el personal clave de Clarence House, incluyendo a su antigua estilista y a su asistente personal, solicitaron ser reasignados con una urgencia sospechosa. Nadie quiere hundirse con el barco. Mientras tanto, la familia de Camila, su hermana Annabel, su hijo Tom Parker Bowles y su hija Laura López se retiraron por completo de la vida pública, cada uno enfrentando investigaciones financieras separadas sobre la procedencia de ciertos bienes y transacciones. El círculo de poder de Camila, cuidadosamente construido durante 30 años, se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Pero el borrado más simbólico, el más cruel y definitivo, vino del propio palacio. El 12 de julio, el sitio web oficial del Palacio de Buckingham, el escaparate digital de la monarquía, eliminó el perfil de Camila de la página de miembros activos de la realeza. Las versiones archivadas del 1 de julio todavía la mostraban sonriente junto a Charles, luciendo perlas y una sonrisa de satisfacción. Ahora simplemente ya no estaba. Sin anuncio formal, sin explicación. Solo una eliminación silenciosa que lo decía todo. Ya no existía en el registro real. Camila no solo había caído en desgracia, había sido borrada del legado. Y mientras ella se desvanecía en la oscuridad, otra mujer en silencio se elevaba hacia la luz. Mientras Camila se hundía en el fango de su propia creación, otra mujer en silencio y sin buscarlo ascendía. La mañana del 13 de julio de 2025, la princesa Catherine y la princesa Charlotte visitaron una organización benéfica de alfabetización infantil en Oxford. No hubo un gran anuncio ni un comunicado de prensa previo. No llevaban diamantes ni vestidos de alta costura.
Solo 2 generaciones de la realeza, una futura reina y una princesa niña caminando de la mano rodeadas de libros, risas de niños y sonrisas tranquilas. Y sin embargo, esa imagen en su aparente simplicidad habló con más fuerza que cualquier decreto real. En cuestión de horas se convirtió en la foto real más compartida del año. 40 millones de visitas en un solo día. La gente no veía solo a una princesa cumpliendo con su deber, veían el futuro. El mensaje era simple pero increíblemente poderoso: la monarquía se estaba curando, y Catherine era la personificación de esa curación. Era la antítesis de Camila: dignidad frente a escándalo servicio, frente a egoísmo futuro, frente a un pasado turbio. Los tabloides británicos, que tan rápido habían condenado a Camila, ahora se apresuraron a coronar a su nueva heroína. Los titulares eran de una celebración casi unánime. La corona está a salvo, de nuevo la guardiana de Charlotte y mi favorito, Kate la Grande. Las principales cadenas de televisión, desde la BBC y Sky News hasta la CNN en Estados Unidos, emitieron especiales retrospectivos que comparaban el trágico legado de Diana con el ascenso meteórico de Catherine. El Telegraph, en un editorial que capturó el sentimiento nacional, llegó a pedir una elevación oficial de su título. Si el título de reina consorte puede ser despojado en desgracia, argumentaba el artículo, puede y debe ser otorgado honor. Una encuesta de YouGov realizada el 14 de julio confirmó lo que ya era evidente: el 72% de los británicos afirmaba que Catherine debería ser coronada formalmente como reina cuando llegue el momento, no como consorte, sino como reina por derecho propio, un título que la monarquía no ha otorgado por aclamación en siglos. Dentro del palacio el cambio ya estaba en marcha. Charles, aunque todavía con el corazón roto, no había vuelto a hablar con Camila desde el 4 de julio. Fuentes cercanas a él confirmaron que estaba considerando seriamente reestructurar el Consejo de Sucesión Real para asegurar que el papel de Catherine fuera elevado, protegido e ininterrumpido en el futuro. Mientras tanto, la princesa Anne, siempre la pragmática, lideraba un comité para cerrar las lagunas en el protocolo de seguimiento de las joyas, y William comenzaba a prepararse para asumir más deberes ceremoniales a principios de l'Arceleu. La corona no se había debilitado, se estaba reforjando, volviéndose más fuerte y con suerte más transparente que nunca. Camila ahora vive sola en Rey Mill House, su nombre borrado de los registros del palacio. Su voz ausente de las ceremonias reales, su legado reescrito por la traición, sus hijos con sus negocios en ruinas y sus cuentas bancarias congeladas bajo auditoría real, arrastrados por la marea de su desgracia. Al final no solo fue declarada culpable de engañar a Charles, fue declarada culpable de intentar engañar a la historia. Y mientras el palacio nunca emitió una declaración pública sobre su destino, el pueblo ya había dictado su propia sentencia. Catherine es su reina, y su reinado parece ya ha comenzado. Y así la historia de la reina Camila termina no con la gracia y el honor que tanto anheló, sino con el eco persistente del escándalo. Una mujer que, contra todo pronóstico, ascendió al trono solo para ser expulsada, no por el clamor del pueblo ni por los rumores de la prensa, sino por la mano del mismo hombre que una vez desafió la tradición por ella. El rey Charles, atrapado entre el amor y el deber, finalmente eligió el legado. Eligió la lealtad a la corona y la protección de lo que quedaba de la memoria de Diana. Para Camila no fue solo una caída en desgracia, fue un desmoronamiento completo. Años de ambición, de secretos y de sutil manipulación se derrumbaron en cuestión de días. Las fotografías, las joyas desaparecidas, los retiros de bienestar que eran nidos de amor, los registros de la bóveda alterados, cada pieza contaba la misma y triste historia, traición sobre traición. Y cuando la verdad salió a la luz, ni siquiera su título de reina pudo protegerla. No solo fue exiliada del palacio de Buckingham, fue borrada de la vida real. Pero en medio de la destrucción, algo más puro resurgió. Catherine, con una dignidad y una contención que ya son su sello personal, ocupó el vacío. No con venganza ni con drama, sino con una resolución silenciosa. Reclamó el legado de Diana, aseguró el futuro de la princesa Charlotte y le recordó al mundo lo que la monarquía todavía puede representar: integridad, fortaleza y servicio. Y la gente respondió en tweets, en cartas, en encuestas. La coronaron no solo en espíritu, sino en verdad, como la reina que nunca dudaron que era la reina que habían estado esperando. Camila ahora camina sola por los jardines de Rey Mill House, lejos de los pasillos del poder. Los ecos de lo que pudo haber sido la persiguen como fantasmas, recuerdos que no puede reescribir, puertas que no puede volver tú a abrir. La historia la ha juzgado y esta vez no ha dudado. Mientras tanto, la corona se mantiene firme.
Un poco magullada quizás, pero más fuerte, más ágil y más sabia. Porque lo que Camila olvidó es esto: los títulos se pueden dar e incluso forzar. Pero el respeto, el legado y la confianza, eso se ganan. Y una vez rotos casi nunca se reparan. Al final, Camila perdió todo lo que intentó tomar. Y Catherine, sin pedirlo, simplemente se ganó el trono permaneciendo firme cuando todo el palacio temblaba. Pero la cosa no se quedó ahí. Los informes comenzaron a reexaminar sus visitas a la bóveda real en 2017 y 2021, que en su momento fueron descartadas como inofensivas giras de patrimonio. De repente, nuevos confidentes y fuentes cercanas de Clarence House, que casualmente habían recuperado la memoria, contaron a los periodistas que esas visitas incluyeron retiradas de joyas no registradas y la reorganización de documentación de ciertas piezas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué piensas de toda esta historia. ¿Crees que la reacción de Charles fue la correcta o merecía Camila una segunda oportunidad? Te leo en los comentarios. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Gracias por ver, finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones. ¡Chao!